¿Quieres deshacerte de esa papada que te hace tener la cara hinchada? Bien, si es así, quédate a ver este vídeo que te voy a enseñar una rutina de ejercicios para deshacerte de esa papada. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Borja Lapuerta, fisioterapeuta de Fisiolution, y hoy vengo a presentaros una rutina de ejercicios para decirle adiós a esa papada. Pero antes de empezar, unas palabras de nuestro querido sponsor. Fisaude, una de las empresas líderes en España en el ámbito de la salud, fisioterapia y el deporte. Cuenta con más de 10 años de experiencia ayudando y dando apoyo logístico a clínicas como la nuestra. Gracias por su compromiso, dedicación y crecimiento continuo, nos ofrece productos de la mejor calidad, equipos de alta tecnología y cremas de fabricación propia al mejor precio. Además, son especialistas en montaje integral de clínicas y centros de fisioterapia. Como confían tanto en sus productos y son tan majetes, te ofrecen un código de descuento para el 2022 en tus compras de venta online. Si buscas la mejor solución en cualquier campo sanitario, ya sabes dónde están nuestros amigos. Fisaude es la respuesta. Primer ejercicio para eliminar la papada. Lo que vamos a hacer es como si diéramos un beso al frente. Por lo cual lo que vamos a hacer es, de estando normal, vamos a llevar la cabeza hacia adelante y dar un beso, mantenido durante 5 segundos, ¿vale? Entonces, estamos normal, aguantamos 5 segundos notando cómo está toda la tensión en la parte de la papada y regresamos. Cuando vais tenéis que notar toda la tensión en la zona del cuello, ¿vale? Y esto lo vamos a realizar 3 series de 10 repeticiones. Como hemos dicho, 5 segundos y notando toda la tensión en la parte del cuello y en la parte de la papada. Segundo ejercicio de la rutina para eliminar la papada. Igual que hemos hecho un beso al frente, ahora vamos a hacer lo mismo, pero el beso va a ir hacia el techo. De esa forma vamos a poner en tensión toda la musculatura de la parte anterior. Chicos, tenéis que notarlo, de verdad que hay tensión en toda la zona y también en toda la zona de la papada. Por lo cual el gesto sería llevar la cabeza arriba lo más alto posible y mantener el gesto del beso. 5 segundos. Y repetimos. Esto, como el anterior, lo realizaremos 5 segundos mantenidos y haremos 3 series de 10 repeticiones. Chicos, tercer ejercicio para la rutina para eliminar nuestra papada. Igual que ya hemos hecho los besos, ahora vamos a hacer un ejercicio como si fuera a hacer pucheros. Entonces lo que vamos a hacer es, tal cual estamos, forzaremos llevando el cuello hacia un poco hacia adelante y sacando el labio lo más superior posible. De esta forma pondremos en tensión, como antes, toda esa musculatura de abajo y toda la zona de la papada. ¿Por qué esto es bueno? Porque al final todos estos ejercicios, como cuando hacemos ejercicio en el gimnasio, todos estos ejercicios de cuello y de papada nos van a ayudar a eliminar esa grasa y que esto disminuya la cantidad que tenemos y se tonifique. Entonces, como ya he dicho, lo que haremos será pucheros. 5 segundos y relajamos. Una más. Cuarto ejercicio de nuestra rutina para eliminar esa papada. Este ejercicio es un poco distinto, os voy a explicar primero todo cómo lo haremos con la boca abierta para que lo veáis perfectamente. ¿Qué vamos a hacer? Fácil, vamos a llevar la lengua contra el paladar superior y mantendremos la presión lo más fuerte posible durante 5 segundos. Es decir, para que lo veáis, lengua contra la parte anterior detrás de las paletas, para que me entendáis. Y mantendremos ahí, ¿vale? Esto lo haremos con la boca cerrada. Cuando lo hagáis, si os ponéis la mano justo en toda la zona de papada, vais a notar como ahí se activan los músculos, ¿vale? Entonces, vamos allá. Lengua contra el paladar. ¿Vale? Y lo notaréis. ¿Cuánto tiempo? 5 segundos. Vamos a repetirlo. Quinto y último ejercicio para eliminar esa papada. En este ejercicio lo que vamos a hacer es adelantar el mentón, es decir, intentar aparecer una piraña, un pitbull, el animal que queráis. ¿En qué consiste? Pues como hemos dicho, desde donde estamos, adelantar adelante y mantenernos 5 segundos. Y regresamos despacio. Repetimos. Y regresamos.
Es importante que cuando hagáis esto intentéis activar los músculos todo lo posible y notéis toda esa tensión, tanto en toda la musculatura como en la zona de la papada, chicos. Como hemos dicho, chicos, ¿por qué funcionan estos ejercicios? Muy fácil. ¿Por qué funcionan los abdominales cuando lo hacemos? Por lo mismo, al final cuando tú trabajas las abdominales y te pones a hacer todos los días ejercicio abdominal, se elimina la grasa, se tonifica y se reafirma. Pues eso mismo pasa cuando hacemos estos ejercicios para la papada, que se acaba eliminando la grasa, reafirmando la musculatura y tonificándola. Recomendaciones generales, chicos. Primero de todo, como siempre decimos, la regla del no dolor. Esto no tiene que doler. Es verdad que tenéis que hacerlo lo más intenso posible para notar toda esa tensión en la musculatura del cuello y la papada, pero no tiene que doler. ¿Cuántas veces? Bien, 4 o 5 veces a la semana son las cantidades más o menos apropiadas para que os hagáis esta rutina. Y además de eso, tras 2 semanas más o menos, empezaréis a notar cómo esa papada empieza a desaparecer. Chicos, antes de irnos os voy a recomendar una rutina de ejercicios para estar más erguidos y ser más altos. Sí, ya que estamos eliminando la papada, también vamos a ir más derechos e ir más altos, así estamos todavía más guapos en el día a día. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de 5 ejercicios para eliminar la papada en 15 minutos. Dejadnos un comentario si os ha gustado el vídeo, tenéis dudas, pero recibimos cientos de comentarios a diario, por lo cual solo responderemos a los suscriptores. Déjanos un like, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la curación y más allá.